Esto pudo haberle ocurrido a cualquiera de ustedes dado que tengan y usen Bumble Apple o cualquier aplicación similar. Sé que parece increíblemente contraintuitivo descargar una aplicación que requiere que la chica dé el primer paso, cuando ellas notoriamente no son las que dan el primer paso, pero puedo asegurarles que definitivamente vale la pena. Pero, al mismo tiempo, creo que lo peor que me pasó en 2020 fue resultado de una cita de Bumble. Todo comenzó cuando hice match con una chica galesa llamada Lima. Después de 1 o 2 días de hablar, acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería para tomar unos cafés. Nos llevamos bien, hablando de esto y aquello, y antes de que te des cuenta, estábamos conversando como si nos conociéramos desde hace años. 1 hora se convirtió en 2, 2 en 3, y ninguno de los dos estaba listo para terminar la cita. Ninguno de nosotros bebió alcohol esa noche, ella por razones religiosas, yo porque soy algo así como un fanático del fitness. Pero mientras ella bebía cócteles sin alcohol, yo estaba con el café, y estaba con él a lo grande. Llegó un punto en que necesitaba orinar tan desesperadamente, que prácticamente hacía la rutina completa de Riverdance esperando a que el baño de una persona se desocupara. Esto pasó cada media hora sin falta casi toda la noche. Tenía que interrumpirla, disculparme y salir corriendo al pequeño baño para aliviarme. Me sentía como un absoluto idiota teniendo que escaparme al baño tan a menudo. Pero cada vez que salía, ella levantaba la mirada y sonreía, quitando importancia a mis disculpas con alguna burla ligera sobre cómo tengo la vejiga de un niño de 4 años. Pero una vez salí del baño, y vi que ya no estaba sentada sola, y que alguien estaba en mi asiento. Al principio pensé que simplemente se había topado con un chico que conocía. Parecía bastante cómoda hablando con él, pero resultó ser todo lo contrario. Me acerqué por detrás de él. Juguetonamente puse mis manos sobre sus hombros y dije, «Creo que estás en mi asiento, amigo». No fue confrontativo ni agresivo, solo pura broma. Esperaba que el tipo saltara, quizás se disculpara calurosamente, tal vez hiciera una pequeña presentación, algo así. Pero no lo hizo. Me miró con una expresión que decía, «Quita tus malditas manos de mí». Y mientras me miraba, Lima me lanzó una mirada como diciendo, «Ayuda». Solo entonces me di cuenta. «Espera, ¿ustedes dos se conocen?» Resulta que este tipo había estado sentado solo disfrutando de algo de comida y vino, y había estado mirándola de vez en cuando. Luego, cuando me fui al baño, aprovechó la oportunidad, se sentó en mi asiento y comenzó a, como dijo Lima, flirtear tan descaradamente que pensé que iba a vomitar mi cóctel sin alcohol. Ahora tenía que pedirle a este tipo que nos dejara solos antes de que se levantara, y finalmente me devolviera mi silla, no sin antes intentar intimidarme con la mirada. Le llevaba unos centímetros, en altura, niños sobrecrecidos. Y podía decir que no ponía ni la mitad del tiempo en el gimnasio que yo, así que no me intimidaba en lo más mínimo. Simplemente parecía que estaba intentando muy duro ser alguna idea de cómic de lo que las mujeres quieren y honestamente era un poco patético. Parecía completamente inofensivo, como una pistola de chocolate. Parecía que se derretiría al primer signo de problemas. Pero como descubrí más tarde esa noche, las apariencias pueden ser peligrosamente engañosas. Después de la pequeña confrontación en la mesa, Lima y yo nos reímos de ello y continuamos con nuestra noche. Ahora Lima podía ver sobre mi hombro y por lo tanto, también ver al tipo espeluznante. Pero todo lo que podía ver frente a mí era ella y una de las paredes del café. Así que tenía que confiar en ella para saber si el tipo seguía allí. Honestamente, esperaba que se fuera después de tal confrontación. Todos en el café estaban mirando, fue bastante mortificante. Pero no se fue. Se quedó y continuó mirándola, lo cual, para su crédito, ella simplemente ignoró. Pero luego, cuando llegó el momento de llevarla a casa, él también se levantó y pagó su cuenta. Y sí, adivinaste, miré por encima de mi hombro y mientras pasábamos por Chinatown, ¿adivina a quién vi? Al pequeño señor intimidante todavía manteniendo su juego de intimidación al mirarnos con el ceño fruncido, obviamente demasiado borracho para darse cuenta de que parecía mucho más cómico que aterrador. No me malinterpretes, no estaba exactamente asustado en ese momento, pero estábamos siendo seguidos. Hizo que la situación fuera algo tensa, pero nada que pensara que no podría manejar. Cuando nos acercamos a su bloque de apartamentos, le pregunté a Lima si se sentía cómoda entrando mientras el tipo podía ver dónde vivía. Ella admitió estar incómoda al respecto,
Pero el bloque tenía como 50 o 60 apartamentos, y a menos que él entrara por la puerta detrás de ella, había pocas posibilidades de que averiguara en qué unidad vivía. Pero, como resultó, Lima estaba mucho más preocupada por mí y, de hecho, me invitó a entrar para tomar una bebida. No asumí que iba a tener suerte, pero no iba a rechazarla, así que entré para tomar una taza de este extraño té de jengibre y la comodidad de que nuestro pequeño amigo acosador pronto se aburriría y se marcharía. Estuve en su departamento no menos de una hora, y para entonces ambos estábamos seguros de que nuestro nuevo amigo se había marchado. Incluso miramos por la ventana del baño que daba a la calle, y no se le veía por ningún lado. Así que le agradecí por una buena noche, nos dimos un pequeño beso, y comencé mi caminata de regreso a casa, con esa sensación más ligera que el aire que tienes después de una cita exitosa. Es en ese momento que empiezo a pensar algo como: Dios, imagina si ese perdedor de alguna manera todavía me estuviera siguiendo, lo que me lleva a mirar por encima de mi hombro. Y ahí está, una sola figura siguiéndome, tal vez a 50 o 60 metros detrás, con una silueta notablemente similar a la del chico que intentó seguirnos. Debo admitir que estaba en un estado de incredulidad por un momento mientras me detenía y estudiaba la figura a medida que se acercaba. Luego, después de pasar bajo una farola, tuve una visión clara de la persona. Era él. «No me jodas, amigo», dije en voz alta, y de inmediato él se detuvo. Sabía que era él, así que su juego de hacerse el estatua no hizo la más mínima diferencia. Solo le dije que mantuviera su distancia y no habría problemas, y seguí caminando los 20 minutos que me quedaban para llegar a mi casa. De vez en cuando miro por encima de mi hombro y este chico todavía está detrás de mí. Concedido, está a cierta distancia, pero definitivamente me está siguiendo, y cuanto más nos acercamos a mi apartamento, más obvio se vuelve que está haciendo un esfuerzo considerable por cerrar la distancia. A diferencia de Lima, el apartamento en el que vivía era solo uno de dos en este gran edificio eduardiano. Tengo los pisos superiores, mientras que el otro inquilino tenía la planta baja y el sótano, completo con su entrada. Así que si este chico ve qué puerta entro, tiene mi apartamento, no tiene que adivinar en cuál de los 60 estoy, sabe dónde vivo. Obviamente no me sentía en lo más mínimo cómodo con eso, así que decidí hacer una pequeña demostración de fuerza para disuadir a mi nuevo seguidor. Me di la vuelta y simplemente marché directamente hacia él. Luego, cuando estaba a una distancia de escupir, le di una reprimenda sobre ser un acosador y un perdedor, prometiéndole que le rompería la cabeza si seguía siguiéndome. Pareció tener el efecto deseado, ya que comenzó a caminar en la dirección completamente opuesta. Fue realmente extraño, pero seguí caminando, mirando por encima de mi hombro una vez más, y se había ido. Problema resuelto, ¿verdad? Pues no del todo. Pasaron 1 o 2 minutos y llegué a la entrada de un parque bastante pequeño. Mi apartamento está literalmente al otro lado, así que estaba en esta ignorancia dichosa de pensar que no solo había asustado al tipo espeluznante, sino que estaba tan cerca de casa que nada podría dañarme ahora. Quiero decir, estaba en la base de operaciones, ¿verdad? En mi gran patio trasero. Además, había tenido una gran noche. Tomé algo con esta preciosa anestesista, asegurándome definitivamente una segunda cita en el proceso, y tuve mi pequeño momento de chico duro con ese idiota. Todo se volvió brillante por un segundo, y sentí que mis rodillas simplemente se doblaban debajo de mí, casi como si mi cerebro hubiera apagado la energía de ellas. Honestamente, no sé si estuve inconsciente por un segundo o dos, pero sé que lo siguiente que puedo sentir es este dolor agudo y caliente en el lado izquierdo posterior de mi cabeza. Sabía que me habían golpeado con algo. Simplemente no sabía qué o quién. Estaba tan aturdido que ni siquiera se me ocurrió que podría haber sido él. Honestamente pensé que simplemente me estaban robando o algo así, en cuyo caso no sería mi primera vez. Me habían robado a punta de navaja en Londres cuando era estudiante, y solo necesitaba mantener la boca cerrada, entregar los objetos de valor, y salir sin más que daño al orgullo y un chichón en la cabeza. Así que lo único que hice antes de intentar levantarme fue arrojar mi billetera y teléfono bajo el concreto y simplemente decir: «Tómalo y lárgate». Escuché a alguien jadear una risa, probablemente por lo patético que me veía, pero cuando hablaron, supe exactamente quién era. «Pensé que me ibas a romper la cabeza, ahora mírate». Quizás me golpearon tan fuerte en el costado de la cabeza que pensé que mi cuenca orbital podría estar rota,
y entre preocuparme de que me quedara ciego si me volvían a golpear, me di cuenta de que el mocoso que me seguía había encontrado una manera de interceptarme y emboscarme, y se volvió bastante obvio que estaba en mucho más problemas de lo que había anticipado al principio. El teléfono y la billetera no iban a ser suficientes. Necesitaba ponerme de pie y rápido. No importaba que fuera más alto y más fuerte, tal vez incluso más rápido que este tipo. Él tenía la ventaja. Y déjame decirte que no era una sensación agradable. La fuerza del golpe me desequilibró, pero traté de usar el impulso para ponerme de pie. Si hubiera estado borracho, habría estado en problemas, pero como estaba sobrio, realmente logré poner ambos pies en el suelo antes de intentar levantarme. Pero no, otro golpe me golpeó justo en la comisura de los labios y me hizo retroceder nuevamente. Esta vez, no solo mi boca se llenaba de sangre, sino que podía sentir los dientes del lado izquierdo de mi boca moliéndose juntos donde el golpe había astillado algunos de ellos. Me erizó la piel mientras escupía la sangre. Extendí la mano y sentí algo frío y metálico. Una cerca a la que estaba tratando de aferrarme para levantarme, pero nuevamente, justo cuando estaba a punto de ponerme de pie, el tipo me atacó nuevamente. Esta vez no me golpeó. Me rodeó el cuello con un brazo y sostuvo algo frío y afilado sobre mi ojo derecho. No estoy seguro si era un cuchillo o un trozo de vidrio o lo que sea, pero creo que fue el momento más aterrador de mi vida pensando, bueno, ahora voy a quedar ciego, y esperando que pudiera sacudirlo antes de que fuera por mi garganta o algo así. Pero no me cortó, en cambio me susurró algo al oído. Digamos que la brevedad no era su fuerte, y prefiero no escribir el intercambio real, pero fue tan despiadado, vicioso y vil como puedes imaginar, con muchas referencias a la cita que había tenido esa noche. No supliqué, no lloré. Simplemente esperé lo que fuera a suceder. Pero gracias a Dios, debió haber visto la razón o algo así. Hizo algún comentario sobre que solo estaba vivo al día siguiente porque lo había dejado vivir. Después de eso me dio otro buen golpe en el costado de la cara y todo lo que escuché fue el sonido de las zapatillas golpeando el concreto mientras se largaba. Pasé los siguientes minutos escupiendo sangre mientras trataba de encontrar mi teléfono. Creo que él lo pisoteó, o tal vez lo lancé con demasiada fuerza, porque la pantalla estaba hecha pedazos, pero nuevamente, un poco de intervención divina hizo que funcionara lo suficiente como para marcar el 999, después de lo cual me arrastré al parque más cercano y me senté allí esperando a que llegara la ambulancia. Aparte de un poco de conmoción, mucha hinchazón y algunos dientes astillados, estaba bastante bien. No había fractura de cráneo, no había cuenca ocular rota, nada de eso, aunque tuve mucha suerte, por decirlo menos. El médico dijo que la primera herida en la parte posterior de mi cabeza parecía haber sido causada por un ladrillo o una roca grande, y si me hubiera golpeado más fuerte en ese lugar en particular, había una buena posibilidad de que simplemente me hubiera matado con su primer golpe. Esa fue la parte realmente aterradora, pensar que todas las patadas y los puñetazos y las amenazas que vinieron después fueron como una extraña bendición. Todavía estaba vivo cuando en algunas líneas de tiempo estaría ingresando al sueño eterno. Estuve enojado al respecto durante mucho tiempo, y sería un mentiroso si dijera que no dejé que ese ataque cambiara mi comportamiento para peor por un tiempo. Ver al tipo recibir 6 años por agresión y lesiones graves realmente ayudó, pero aún así, eso no fue suficiente para mí en algún nivel y me llevó un tiempo conformarme. Lima y yo seguimos saliendo durante unos meses, lo cual fue encantador, pero ella tuvo que mudarse por trabajo, así que obviamente tuvimos que darle fin. Y los 4 viajes al dentista fueron terribles, ya que básicamente tenían que limar y tapar mis dientes uno por uno, y esa fue definitivamente la peor parte. Como 5 minutos se convirtieron en una prueba que duró meses de citas judiciales y citas dentales. Eso es lo que realmente me llevé de todo esto, cómo un pequeño malentendido puede tener consecuencias aterradoramente lejanas. Bumble, sin ofender a nadie que haya tenido éxito en él, pero esa aplicación está maldita para mí ahora. Salí en una cita con un chico que parecía un príncipe de Disney que creció en un barrio malo. Te juro por Dios que era lo más hermoso que había visto, y casi estaba cubierto de tatuajes. Ni siquiera me sorprendió cuando dijo que había estado en la cárcel del condado durante 18 meses,
después de algún rollo donde un tipo fue apuñalado. Esa es su cita. Ya sé, una gran bandera roja, pero ni siquiera me importaba. Este chico era tan atractivo y con mi lógica de, bueno, el sistema de justicia en este país está jodido. Estaba lista para seguir adelante. Nos encontramos para tomar algo. Él fue amable. Pagó por todo, el perfecto caballero. Parecía especialmente interesado en mí también. Muchos chicos literalmente solo hablarán de sí mismos en una cita, lo cual es lo más molesto del mundo. Pero este chico estaba todo como, ¿en qué estás metida? ¿Dónde fuiste a la escuela? Bla bla bla. Eventualmente entré en detalles sobre cómo toco la guitarra clásica y sobre el puñado de actuaciones en conciertos en los que participé durante la universidad. Todavía toco mucho, pero estos días es más jazz gitano que Manolo Sanlúcar, eso sí. Todavía soy realmente apasionada por el flamitsu. Mi abuela materna es de España, así que creo que está en mi sangre. De todos modos, cuando dijo, tu pasión es cautivadora, o algo así, casi me derrito. Parecía realmente impresionado de que yo fuera una persona algo musical, y seré honesta al decir que lo aproveché un poco. Después de eso la conversación pasó a diferentes cosas. Vinieron más bebidas y, a medida que nos emborrachábamos gradualmente, la conversación se volvía un poco más rápida y relajada. Al final de nuestra cita, me estaba acompañando a mi Uber y estaba debatiendo si besarlo o no antes de irme, cuando soltó. Si quisiera que siempre me recordaras, te rompería los dedos de los anillos, ¿sabes? Porque no sanan bien y siempre pensarías en mí cuando los tocaras. Eso me dejó en blanco por un segundo y cuando lo miré como, ¿eh? Se rió y trató de hacer como si estuviera bromeando, pero fue casi exactamente igual que cuando un exnovio me dijo que tenía muslos gordos. Luego trató de retractarse cuando me puse molesta. Fue totalmente en ese estilo de, lo decía en serio, pero fingiré que estoy bromeando para no parecer un psicópata. Le di el beneficio de la duda al principio, pero él también había decidido por mí si iba a besarlo o no. Y la respuesta fue un rotundo no. Te lo aseguro. Le dije que lo volvería a ver. Y creo que realmente lo pensé al principio, pero durante los próximos días, al pensarlo y contárselo a mis amigas, me di cuenta de que este chico no era bueno para mí. De hecho, insinuar tendencias violentas después de haber estado en la cárcel por apuñalar a alguien, esas eran banderas rojas gigantescas y si las ignoraba, pues estaba poniendo mi vida en peligro. Así que básicamente desaparecí del radar del chico. No eliminé su contacto ni nada. Simplemente lo mantuve en segundo plano, por si acaso me hacía cambiar de opinión al respecto. Ahora hay un grupo de Facebook para chicas en mi ciudad, y si alguna de nosotras es agredida o golpeada en una cita, o simplemente mientras estamos bebiendo por ahí, por cualquier motivo podemos ir al grupo de Facebook y advertir a otras chicas al respecto. Ahora por favor, no pienses que es algo horrible de casa de brujas, no hay justicia de linchamiento en línea que se lleva a cabo. Nuestra prioridad es comunicarnos con los departamentos de policía estatales para asegurarnos de que los depredadores realmente sean tratados. No pasa una semana desde mi cita con este chico y una nueva publicación comienza a hacer tendencia en ese grupo. Cuando una publicación obtiene tracción, suele ser cuando algo malo ha sucedido en forma de agresión, pero a veces es cuando algo bueno sucede, como cuando un depredador es encerrado en la cárcel. En ese momento fue algo malo, realmente malo y me afectó personalmente. Una chica había capturado la pantalla del perfil de Tinder de un chico y lo había subido al grupo junto con una historia sobre cómo él le había dicho las cosas más espeluznantes en una cita. Y cuando ella se negó a ir a su casa, se puso manos a la obra y finalmente la golpeó cuando ella le llamó algunos nombres poco agradables por ello. Era mi príncipe Disney de la cárcel, y eso podría haber sido yo siendo golpeada en algún estacionamiento de Walgreens. La policía atrapó al chico y volvió directamente a la cárcel por violar la libertad condicional. Pero no estaba en libertad condicional por nada como un incidente de apuñalamiento. Era por asalto indecente del que había sido condenado. No es broma, ¿verdad? Chicas, no ignoren las señales de advertencia, y si un chico menciona problemas con la policía, hay formas en que pueden averiguarlo. Muchos documentos judiciales están disponibles para ver públicamente después de cierta fecha. Así que lo digo en serio cuando digo que pueden buscar a su cita, para asegurarse de que no haya estado en el lado equivocado siendo un pervertido. Sean seguras, hermanas, siempre.
En la primavera de 2018, vivía en un apartamento abarrotado en Brooklyn con mi mejor amiga en todo el mundo. Ambas nos habíamos mudado a la ciudad de Nueva York casi al mismo tiempo, dos chicas del campo sintiéndonos fuera de lugar en la gran ciudad. Y entablamos una conexión instantánea una vez que escuchamos los acentos en la cafetería. Ella había crecido en Kentucky, mientras que yo literalmente estaba al otro lado de la línea estatal en Virginia Occidental, y cada una había tenido una crianza rural muy similar. Además de eso, teníamos un sentido del humor similar, gustos similares y simplemente conectábamos. Sin embargo, había una gran diferencia entre nosotras. Kayla estaba triste por dejar su pequeño pueblo atrás. Estaba triste por dejar a su familia, triste por dejar a sus amigos. La gran manzana la estaba llamando, pero aún extrañaba su hogar. Pero para mí, no extrañaba para nada mi hogar, y mi familia está tan desordenada como pueden ser. Pero no es realmente su culpa, supongo. Son responsables de sus acciones y todo, pero sufrimos una tragedia familiar cuando era niña, y realmente tuvo su efecto. De todos modos, conocerla fue una bendición absoluta, pero por mucho que disfrutáramos de la compañía mutua, empezamos a anhelar compañía masculina, si entiendes a lo que me refiero. Y como hablar con desconocidos en Nueva York es la forma más rápida de terminar amarrada y amordazada en el sótano de alguien, decidimos probar las aplicaciones de citas. Honestamente, encontré que Tinder y Hinge eran un poco abrumadores, pero mi compañera de cuarto tuvo mucha más suerte con una aplicación llamada Bumble. Básicamente, la premisa es que las chicas hablan primero, dándoles mucho más control sobre sus interacciones con los chicos con los que hacen match. Así que no fue una sorpresa que ella encontrara un chico muy prometedor antes que yo. Era guapo, culto, y también era del sur, pero dijo que se había mudado mucho durante su infancia, así que no se consideraba de ningún lugar en particular. En resumen, sonaba como un buen tipo y después de algunas citas, mi compañera de cuarto lo trajo de vuelta a nuestro apartamento en la noche que yo casualmente estaba despierta. Estaba emocionada de conocerlo, pero aún más emocionada de que mi compañera de cuarto empezara a pasar noches en su casa también, ya que tendría todo el apartamento para mí sola. Y en la ciudad de Nueva York, la soledad es un lujo que muy pocos pueden disfrutar. De todos modos, es viernes por la noche. Estoy sentada en el sofá viendo Netflix y devorando algunas galletas Pepperidge Farm, cuando escucho la llave de mi compañera de cuarto en la puerta, y entra con su cita. Nos presentamos y comienza una conversación casual pero amistosa. Solo que cuanto más hablamos, más me doy cuenta de que hay algo extrañamente familiar en la cita de Bumble de mi compañera de cuarto. Y desafortunadamente, aquí es donde mi historia necesita tomar un pequeño desvío. Mi hermano de 10 años fue asesinado, y su asesino era alguien que toda nuestra familia conocía. Yo tenía solo 6 años cuando mamá y papá me llevaron a quedarme con mi abuelo. Me dijeron que solo sería una noche y 3 días después, finalmente volvieron para decirme que Thomas no volvería a casa y que se había ido a vivir al cielo con la abuela. Ya había sufrido la pérdida de mi abuela, pero a esa edad, creo que la muerte todavía era un concepto muy abstracto para mí. No entendía la permanencia de ello, o incluso lo que realmente significaba. Me entristeció no poder ver a Gam Gam más, pero al mismo tiempo, sentía que ella y Thomas estaban en la habitación de al lado, no se habían ido, simplemente no eran visibles. Me sentía triste por ello, no me malinterpretes, pero no creo que realmente me afectara hasta mucho más tarde cuando realmente supe sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Thomas. No recuerdo exactamente cuándo me enteré, pero sé que me puse muy enojada y triste al pensar que la razón por la que no podía ver a Thomas más era porque alguien lo había lastimado. Lo hizo aún peor el hecho de que la persona que lo había lastimado se suponía que era uno de sus amigos. Ese pequeño detalle era como la sal en la herida. Sabía quién era el niño. Lo había visto a él y a mi hermano pasar el rato en varias ocasiones diferentes. Así que cuando alguien mencionó que fue Emanuel Antunes quien mató a Thomas, me obsesioné con él, preguntándome cómo un desordenado revoltijo de extremidades delgadas como palos y pelo oscuro y descuidado podría ser capaz de causarle tanto dolor a mi familia. Recuerdo también sus ojos. Eran tan marrones oscuros que parecían más negros que otra cosa, y fueron esos ojos los que protagonizaron mis pesadillas durante mucho tiempo. Pero no fue hasta que realmente descubrí cómo y por qué mató a mi hermano que las pesadillas se volvieron aún más intensas.
Llegó al punto en que seguía soñando que Emanuel Antunes vendría por mí también. Ya tenía un hermano. Ahora era el momento de conseguir al otro. Dado que lo único que realmente recordaba sobre Emanuel era lo oscuros que eran sus ojos y lo desordenado que era su cabello, esos se convirtieron en las características centrales de este monstruo que mi mente había creado. Hasta que llegó un momento en que las pesadillas simplemente serían de algún mechón de pelo oscuro, con ojos brillantes mirando desde él. Lo que me lleva de vuelta a mi encuentro casual con la cita de Bumble de mi compañera de cuarto porque, por muy guapo que fuera, algo sobre el color de sus ojos y la forma en que se comportaba me trajo recuerdos realmente horribles. Por supuesto que no dije nada, al menos no al principio, pero cuanto más hablábamos, más empecé a unir las piezas sobre quién exactamente estábamos hablando. Él estaba renuente a hablar sobre su familia, y cualquier intento de identificar algo sobre sus años formativos era evadido bastante sucintamente. Cuando mencionaba algo traumático que le había pasado durante su juventud, casi perdí la compostura. Pero luego empecé a sentir esta extraña sensación de opresión en el estómago, algo que no podía identificar claramente hasta un horrible momento de realización. Sucedió en el momento en que mencioné que crecí en Virginia Occidental. El chico de la cita de Bumble me lanzó una mirada distintamente culpable, y lo que una vez fue una conversación amigable, se convirtió en una especie de competencia de miradas improvisada. Mi compañera de cuarto preguntó, ¿qué está pasando? Pero su pregunta fue acompañada de una risita incómoda. Obviamente podía sentir la tensión, simplemente no sabía por qué estaba tan densa en el aire de repente. Emanuel, recuerdo que pregunté. La palabra simplemente salió de mi boca antes de que pudiera pensar en las implicaciones, como si todo fuera un acto completamente involuntario. Jesucristo, dijo él mientras comenzaba a salir. Las palabras simplemente no salían de mí. Me quedé atónita mientras mi compañera de cuarto decía algo como, «Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Tu nombre no es Emanuel? ¿Quién es Emanuel? ¿A dónde vas?» Lo atrapé justo antes de que saliera por la puerta y todo lo que pude decirle fue algo como, «No vuelvas». Lo que siguió fue una completa reexperimentación de algo en lo que había trabajado tan duro para superar. Obviamente, tuve que contarle todo a mi compañera de cuarto, y quiero decir todo, para que realmente pudiera entender a lo que acababa de suceder y b, por qué había tenido una reacción tan fuerte. Lo primero que me afectó fue la pura improbabilidad de todo. De todos los apartamentos en todas las ciudades del mundo, parecía una broma cósmica dirigida directamente a mí, una diseñada por un universo cruel para deshacer todo el progreso que había logrado. Pero mi compañera de cuarto me ayudó a racionalizarlo. Quiero decir, la ciudad de Nueva York es el lugar al que ir si quieres ser anónimo, ¿verdad? De todos los lugares donde una persona podría simplemente mezclarse en la multitud, la ciudad de Nueva York tenía que encabezar la lista. Ella fue una verdadera ayuda y apoyo durante las consecuencias del encuentro casual. Solo solidificó aún más la increíble amistad que teníamos y seguimos teniendo hasta el día de hoy. Y si hay algo que sacar de todo esto de las citas en línea, es que nunca sabes con quién estás hablando. Podría darte alguna historia sobre cómo será la segunda venida de Cristo, pero todo es solo una farsa, solo un intento de lavarse las manos. La sangre siempre estará ahí, no importa cuánto intenten deshacerse de ella. Hace 2 veranos conocí a una chica en esa aplicación de citas llamada Bumble. Anteriormente había intentado con Tinder y Plenty of Fish, pero descubrí que cualquiera a quien contactara o hiciera match mostraba poca disposición para llevar nuestras conversaciones fuera de línea. Fue entonces cuando escuché sobre Bumble. Para aquellos que no lo saben, Bumble es la aplicación de citas donde las mujeres dan el primer paso. Supongo que eso las hace sentir más cómodas y con más control sobre cualquier correspondencia en particular. Así que pensé que aumentaría las posibilidades de encontrar a alguien que realmente le gustara hablar conmigo. Al principio, resultó ser igual que cualquier otra aplicación de citas, y odio romperle el corazón a los chicos que estén pensando en probarla, pero la historia es casi siempre la misma. Hacen match y no hablan. Sin embargo, como en la mayoría de las cosas, la persistencia es clave, y al final terminé haciendo match con una chica que parecía genuinamente interesada en mí. Realmente no quiero usar su nombre real, así que la llamaremos Evangelina para mayor facilidad.
y dado el carácter vergonzoso de la historia, no les contaré mucho sobre mí tampoco. Evangelina era realmente agradable. Al principio definitivamente no hacíamos las mismas cosas, pero eso estaba bien. Tenía esta pasión contagiosa por las cosas que le gustaban, y eso me hacía querer aprender más. Y una de las cosas que le gustaban mucho era el anime japonés. No creo que hubiera visto un dibujo animado desde que salió South Park por primera vez, y sé que suena un poco aburrido, pero las películas subtituladas no son lo mío. Pero lo que encontraba fascinante era parte del arte. Recuerdo que le gustaba una serie llamada, y perdónenme si me equivoco, Attack on Titan. Por lo que pude entender, básicamente era una guerra entre gigantes y humanos regulares, pero la escala en la que algunos de los dibujos estaban hechos realmente hacía que valiera la pena verlo. Así que Evangelina y yo salimos en un par de citas, y después de la cuarta vez que nos encontramos para comer, me preguntó si quería ir a su casa. Por supuesto dije que sí, y en una hora aproximadamente estábamos besándonos en su sofá con un documental de Netflix de fondo. Las cosas se pusieron gradualmente más y más calientes hasta que de repente, ella se levantó del sofá, se disculpó y desapareció en su habitación. Pensé que podría estar yendo a buscar un preservativo o algo así, o no sé, cambiarse a algo más cómodo, pero en su lugar, reapareció con su laptop bajo el brazo, diciéndome que quería mostrarme algo. Tenía mis sospechas sobre lo que era, ya que había insinuado ciertos intereses lascivos, sus elecciones de palabras, no yo. Pero cuando realmente me lo mostró, ¡wow! Era algo más. Eran todas imágenes dibujadas en ese mismo estilo de arte de anime, pero todas eran de chicas en estados de semidesnudez. Inusual, ¿verdad? Pero no voy a mentirles y decirles que no era atractivo. Quiero decir, era todo lo contrario, era magnético. Algunas de las chicas tenían una estética felina que tanto a mí como a Evangelina nos resultaba muy atractiva. Agregó que era la estética exacta que quería replicar. Era solo cuestión de encontrar al chico adecuado para intentarlo con él. Creo que me sonrojé tan fuerte que parecía un tomate, porque obviamente la implicación aquí era que ese chico, ella quería intentarlo con ese chico, era yo. Solo había tenido relaciones bastante convencionales hasta entonces, así que la perspectiva de probar algo nuevo era emocionante para mí. De todos modos continuamos abrazándonos un rato, y luego cuando estábamos suficientemente cansados, me invitó a dormir en su cama con ella, solo para dormir nada más, y yo estaba bien con eso. Pero luego, con el riesgo de sonar un poco extraño, no terminamos exactamente nuestra pequeña sesión de besos, si entiendes a qué me refiero. Así que me quedé con un deseo bastante distintivo, el tipo de deseo que, si no se satisface, termina causando un tipo de malestar bastante incómodo, y para aquellos que tienen empatía y no solo simpatía, estoy seguro de que saben lo doloroso que puede ser. Lo último que quería hacer era despertar a Evangelina haciéndolo al lado de su cuerpo dormido, así que me levanté silenciosamente. Fui a su sala de televisión y abrí su laptop. Sabía que su contraseña era simplemente Mentas, el nombre del hámster que había perdido recientemente, así que la introduje y encontré la carpeta con todas las imágenes lascivas que me había mostrado. Resultó que la colección que había mostrado horas antes solo había sido la punta del iceberg. Evangelina debió haber guardado literalmente miles de esas imágenes y las había clasificado en una variedad de subgéneros, podríamos llamarlos así. Algunas definitivamente eran de mi agrado, otras no tanto, y al final me encontré hojeando los diferentes tipos de material en lugar de concentrarme en la tarea en cuestión. Fue entonces cuando noté que esa carpeta en particular parecía estar oculta dentro de otra. Todos los directorios solían tener nombres que sonaban mucho como palabras japonesas, que supongo que eran códigos o nombres directos de lo que contenían. Pero uno estaba etiquetado con nada más que algunos signos de puntuación, y a diferencia de los demás, donde unas pocas imágenes de vista previa te daban una idea de lo que contenía la carpeta, esta no tenía nada de eso. Al principio estaba un poco reacio a hacer clic en ella. Si resultaba que eran imágenes de Evangelina en estado de desnudez, estaría mortificado. Ver algo así se sentiría como mirar detrás del telón cuando no era el momento adecuado, como si estuviera demasiado excitado, pero no tanto. Sin embargo, mi curiosidad pudo más que yo. Decidí hacer doble clic, echar un vistazo, y si era algo remotamente humano, simplemente cerraría la carpeta y seguiría adelante.
Estaba mucho más nervioso de lo que debería haber estado, pero al final hice doble clic y eché un vistazo de reojo. Lo que vi aún no contenía seres humanos reales, para mi infinito alivio, pero en cambio, vi cosas que me dieron una razón completamente nueva para desear no haber abierto esa carpeta misteriosa. Para mi alivio inicial, todo lo que vi fue más animación. Pero con una inspección más cercana, esta era mucho diferente a las otras cosas que había visto. Lo primero fue un GIF en el que una chica estaba practicando sexo oral con un chico, algo bastante picante. Así que me acomodé para disfrutarlo, si entiendes a qué me refiero. Pero en el momento en que me estaba poniendo cómodo, el chico en la animación saca un arma de fuego y la pone en la frente de la chica. No tenía idea de que ella estuviera interesada en este tipo de cosas no consensuales o que le diera miedo mientras era íntima. Fue honestamente muy impactante, pero luego se puso mucho peor. Realmente jadeé cuando el chico apretó el gatillo y la cantidad de gore animado que salió de la herida fue absolutamente horrenda. Luego, en lugar de terminar la horrorosa pequeña aventura, el chico siguió y... Dios, ni siquiera sé si esta es la palabra correcta, pero la usó. Todo lo que pude hacer fue ver con horror absoluto mientras tanto él como la chica terminaban, y la cosa entera comenzaba a repetirse nuevamente. Me apresuré a cerrarlo antes de que pudiera, pero luego simplemente me recosté en el sofá, un poco sacudido por lo que acababa de ver. Nunca he sido del tipo aprensivo, así que eso realmente no fue el problema, y tampoco soy una especie de mojigato. Pero ¿puedes culparme por reaccionar así? Nunca había visto algo tan horrendamente violento en toda mi vida. Pero al mismo tiempo, no podía creer lo que estaba viendo. Era literalmente alucinante que alguien haya puesto el tiempo y el esfuerzo en crear algo tan repulsivamente grotesco. Era como pasar junto a un accidente automovilístico al costado de la carretera, y sabes que no deberías mirar y casi no quieres hacerlo, pero al mismo tiempo no puedes evitarlo. Lo siguiente que hice clic fue una imagen estática, pero de alguna manera era aún peor que la primera cosa que había visto. Era como una imagen de antes y después, e incluía a la chica en algún tipo de dispositivo de restricción similar a las existentes en la Edad Media. Pero en lugar de ser sostenida de esa manera inclinada que imaginarías, la chica estaba siendo sostenida de manera que su cabeza y sus cuartos traseros sobresalían del mismo lado del dispositivo. En la primera imagen la chica estaba casi inexpresiva, sin daño aparente. En la segunda imagen, sin embargo, totalmente diferente. La chica está definitivamente fallecida. Le faltan apéndices y la mayoría de las cosas que deberían estar dentro de ella están muy expuestas a través de varios cortes y laceraciones. Nuevamente, el detalle era absolutamente minucioso. Alguien debió haber puesto horas y horas de trabajo en algo así, mirando continuamente algo que era literalmente aterrador. Y había miles de esas cosas, algunas incluyendo cosas como insectos gigantes o canibalismo, todas guardadas en alguna carpeta sin nombre. Presumiblemente era difícil encontrar cosas en línea y por eso ella tenía que guardarlas en su disco duro. Pero definitivamente hubo un momento en que pensé que ella podría estar realmente creándolas ella misma. Así que, en ese punto, estoy completamente perturbado. Quería confrontar a Evangelina sobre lo que había visto, pero al mismo tiempo, sé que estoy siendo un poco juzgador. Ella me había advertido que le gustaban algunas cosas poco convencionales, y encontré la idea atractiva, pero ese nivel extraño ultraviolento de extrañeza, no sé si podría manejarlo. Llegué a la conclusión de que le hablaría en algún momento, dejaría claro que sus gustos más violentos no eran algo que compartiera, y luego podríamos seguir adelante como si no lo hubiera visto. Quiero decir, solía jugar mucho a GTA Vice City en el pasado, me encantaba, pero eso no significaba que fuera a ser un asesino en masa o un traficante de cocaína, ¿verdad? Además, lo último que quería era parecer una especie de mojigato asustadizo, y había más en eso que simplemente obras de arte. Antes de cerrar las carpetas y apagar el portátil, me desplacé hasta el fondo de la carpeta para ver cuánto contenido había. Y fue entonces cuando vi otra carpeta con una etiqueta igualmente absurda. Dentro había lo que inicialmente pensé que era más animación. Cada archivo era un vídeo, y como solo podía ver luces rojas en un fondo oscuro, pensé que sería otra representación artística perturbadora de una ejecución o algo así. Pero cuando abrí el video, me di cuenta instantáneamente de que no era ningún tipo de animación.
Era una ejecución, eso lo había adivinado correctamente, pero era real. De hecho, cada video allí dentro representaba un asesinato o una muerte accidental, siendo la primera la gran mayoría. Acompañando al video había un archivo de texto. Uno parecía tener un comentario sobre cada uno de los videos. No pude decir si Evangelina era la autora o no, pero incluso entonces, hizo una lectura extremadamente perturbadora. Un fragmento del texto explicaba cómo el autor envidiaba a una de las víctimas del video, añadiendo cómo la expresión de tranquilidad post-mortem en sus ojos era algo que querían experimentar ellos mismos. Ni siquiera quiero empezar a desempaquetar lo equivocado y perturbador que es ese pensamiento. No en este momento, de todos modos. Pero lo que fue aún más espeluznante fueron las fuertes insinuaciones sensuales que parecían emanar de este escrito. Se estaban excitando con lo que veían. No solo se estaban excitando con la idea de morir, sino que también lo estaban haciendo con la idea de ser quienes llevaran a cabo el asesinato. Tuve que recordarme a mí mismo que encontrar este tipo de material en la computadora de cualquier persona sería un descubrimiento horrendo, pero encontrarlo en el mismo espacio que otro material más sugerente, Dios, eso lo hacía aún más aterrador en mi mente. Reuní mis cosas, me vestí y me fui a casa. Allí borré todos los detalles de contacto de Evangelina, bloqueé sus diversas cuentas y simplemente lo consideré como una pérdida. Tengo que admitir que me había apegado un poco a ella durante las 5 o 6 semanas que estuvimos saliendo, y realmente me sentí sombrío al cortar todos los lazos con ella. Pero ¿qué más podía hacer? ¿Empezar una relación con alguien que secretamente albergaba fantasías eróticas violentas? ¿Casarme con esa persona y tener hijos con alguien que claramente se excitaba con algunas de las imágenes más horribles que probablemente veré en mi vida? Entiendo si alguien no es estrictamente neurotípico, como dicen en Twitter estos días, pero ciertamente no estoy a punto de comenzar una vida con ellos ni de crear vida con ellos tampoco, especialmente cuando tienen un interés muy marcado en extinguirla. Así que esta es en realidad la historia de mi amiga, pero como ella no es suscriptora y no tiene ningún deseo de escribir esto, la estoy contando por ella con su pleno permiso. Hace unos años, ella hizo match con un chico en Bumble. Los dos realmente se llevaron bien. Ella dijo que estaban flirteando de ida y vuelta durante bastante tiempo, y se estaba volviendo cada vez más picante, hasta que básicamente estaban diciendo algunas cosas bastante lascivas por mensaje de texto. Según ella, estaba súper metida en eso. Él era un poco agresivo al respecto, pero de una manera realmente excitante, como si supiera exactamente qué decir en cada momento. Era muy seguro y realmente lindo, así que pronto arreglaron encontrarse para una primera cita. Solo que el problema es que cuando ella conoce al chico en persona, parece súper tímido, como lo contrario total de lo que ella esperaba, dado la forma en que habían estado hablando. Eso no es una gran señal de alerta, quiero decir. Supongo que podría haber estado un poco tímido al respecto. Algunas personas hablan mucho y luego es mucho lo que tienen que cumplir, ¿sabes? Además, mi amiga se estaba sintiendo exactamente de la misma manera, así que simplemente siguió adelante y comenzó con una conversación regular. En el transcurso de la próxima hora más o menos, los dos se relajaron y el chico resultó ser tan encantador y sociable como ella había esperado. Y les gustaba la misma música, así que se enfocaron en eso. Luego empezaron a hablar de exnovios y cosas así, momento en el que la conversación tomó un giro distintivamente coqueto. Mi amiga vio entonces una oportunidad para hacer referencia a una de las cosas que él había dicho mientras intercambiaban mensajes de texto. Nada demasiado directo, solo un poco de insinuación sobre algo, según ella. Pero tan pronto como lo hizo, el chico se volvió súper tímido de nuevo y con una cara como la de una camiseta de los Cardenales dijo: «Tengo que admitir algo. La persona con la que estabas hablando en Bumble era mi mamá. No soy muy bueno en estas cosas de citas, así que ella se encarga de eso por mí». Ella pensó que al principio podría estar bromeando, como tenía que estar bromeando, ¿verdad? Nope, totalmente en serio. Literalmente no tenía idea de lo que había dicho, ni una pista. Mi amiga había estado enviando mensajes de ida y vuelta de manera coqueta con la madre de este tipo, y luego ella simplemente pasó la hora y el lugar para su cita sin darle siquiera una pista de qué esperar. Mi amiga dijo que sintió que la sangre literalmente se le iba de la cara cuando él lo dijo. Cómo se sintió todo mareada, como si pudiera vomitar.
Fue tan malo que él empezó a decir cosas como, ¿estás bien? ¿Dije algo mal? Tío, ¿dijiste algo mal? Ni siquiera puedo imaginar por lo que ella pasó. Mi amiga le dijo al chico que iba al baño y luego simplemente salió corriendo hacia la salida de donde estaban. Ella dijo que todo el camino de regreso a su apartamento se sentía adormecida. Luego estalló en lágrimas tan pronto como entró por la puerta principal. Lo primero que supe de eso fue cuando me llamó un par de horas después, aún en lágrimas, y literalmente no podía creer mis oídos al principio. Todo ese episodio fue sin duda lo más inquietante y vergonzoso que había escuchado, y agradezco a Dios que no me haya pasado a mí. Pensar que en realidad hay madres e hijos por ahí con ese tipo de relación nauseabundamente enfermiza, de Norman Bates, asqueroso. Supongo que tiene suerte de que él fuera lo suficientemente honesto al respecto. En otro universo el chico sería súper malicioso y siniestro al respecto, y ella terminaría siendo un traje de piel para el final del mes. Esto sucedió cuando vivía en Alaska. Soy un estudiante universitario de 21 años y estaba usando una aplicación de citas un día después de clase. Tal vez estés familiarizado con esta aplicación en particular. ¿Te suena Tinder? Estoy seguro de que sí. Es una de las formas más populares de citas en línea. Por eso, cuando lo usé, hice match con un chico, al que para esta historia llamaremos Mark. Mark me envió un mensaje y me elogió por mi apariencia, diciendo que era bonita, entre otras palabras amables. Le agradecí a Mark, a lo que casi de inmediato me pidió mi número de teléfono. Ingenuamente le di esa información sin darme cuenta de que acababa de prepararme para una de las series de eventos más aterradores que iban a suceder hasta ahora. Mark comenzó a enviarme mensajes de texto casi de inmediato, y de hecho, me invitó a salir. Le dije que no tenía tiempo para una cita porque estaba ocupada con un proyecto escolar que debía entregar esa misma semana. Avancemos rápidamente hacia el fin de semana. Estoy en casa y mis padres se han ido de viaje de negocios. Conmigo estaba mi hermano, que estaba abajo jugando videojuegos. En cuanto a mi hermana, había llevado a mis hermanitas al cine. Eran aproximadamente las 10 de la noche y yo estaba en mi habitación enviando mensajes de texto a uno de mis amigos. De repente, escucho lo que suena como la puerta lateral de nuestro patio trasero abriéndose. Miré hacia allí y pude ver una figura moviéndose en la oscuridad. Instantáneamente me levanté para agarrar mi teléfono, pero antes de que pudiera marcar para pedir ayuda, mi hermano sube corriendo gritándome que llame a la policía. Procedimos a escondernos en el baño mientras yo estaba conectada con nuestro departamento de policía local. Comencé a explicar nuestra situación actual mientras escuchamos al desconocido que entró en nuestra casa subir las escaleras. Momentos después, escuchamos el picaporte del baño comenzar a sonar ya que estaba cerrado con llave. Él comienza a golpear la puerta. Mientras mi hermano y yo estábamos sentados allí en absoluto shock, pasan unos minutos y escuchamos sirenas de policía a lo lejos. Luego se escuchan pasos corriendo por las escaleras, y afuera escuchamos a los oficiales diciéndole a alguien que se detenga. Otros minutos más tarde, los policías llegan al baño y nos dicen que es seguro salir. Cuando caminamos con ellos hacia el frente de la casa, los oficiales nos dicen a mi hermano y a mí que el hombre que irrumpió tenía un cuchillo, una cuerda y guantes dentro de una bolsa. Los oficiales explicaron además que este intruso tenía fotos mías en su teléfono, que es espeluznante. Luego los oficiales llamaron a mis padres y les explicaron la situación que acababa de ocurrir. Lo último que supe fue que el hombre fue condenado a 4 meses de prisión. Qué falta de justicia, te lo digo. Así que si hay una lección que puedo transmitirte, es esta. Si vas a encontrarte con alguien de internet, asegúrate siempre de llevar a alguien contigo y asegúrate de encontrarte en un lugar público. Esta historia le sucedió a mi amiga, y ambos deseamos mantenernos en el anonimato. Mi amiga conoció a un hombre en Tinder que parecía bastante encantador, y ambos organizaron una cita. Él la recogió y los llevó a un restaurante donde pasaron un buen rato. Después de la cena, mi amiga se sintió mal, mareada y con náuseas. Él la llevó a casa y ella empezó a sentirse mejor, así que él entró para tomar un café. Pero cuando entraron, ella empezó a sentirse enferma de nuevo, así que le pidió que se fuera. Él dijo, está bien, totalmente bien, y se fue. Mi amiga luego se fue a dormir.
pero se despertó en la noche debido a ruidos abajo. Parecía que alguien estaba en la casa moviendo los muebles. Mi amiga se asustó mucho y llamó inmediatamente a la policía. Le dijo al operador que estaba escuchando unos ruidos extraños desde abajo, como si hubiera alguien en la casa. El operador le preguntó si estaba sola en casa, a lo que mi amiga respondió que sí. El operador le dijo que aunque los ruidos probablemente no eran nada de qué preocuparse, un oficial de policía estaría con ella en 40 minutos, ya que estaban experimentando una noche más ocupada de lo habitual. El operador también le dijo a mi amiga que se quedaría en línea con ella en caso de emergencia hasta que llegara la policía. Pero solo 3 minutos después llegó la policía. Registraron la casa, y no solo encontraron a un hombre en el sótano, sino también un equipo con él. Un juego de herramientas complejo que fácilmente podría ser usado como dispositivo de tortura o para desmembrar un cuerpo. Mi amiga escuchó a los oficiales sujetando al hombre antes de bajar silenciosamente para descubrir que todos los muebles de su sala estaban cubiertos con sábanas de plástico. Lo más aterrador fue que había un saco y un martillo alineados en la mesa de la sala de estar. Mi amiga reconoció rápidamente al hombre. Era el mismo hombre que conoció en Tinder y con quien había salido en una cita. La policía le dijo a mi amiga que el hombre la había drogado, y luego se había llevado las llaves de su casa cuando se fue después de que ella se sintiera mal. El hombre descubrió que ella vivía sola cuando la dejó de regreso en casa. La policía le dijo a mi amiga que el operador había escuchado a alguien escuchando en la línea, y había dicho que la policía estaría allí en 40 minutos para tomar por sorpresa al intruso y, con suerte, evitar que la atacara. Hasta el día de hoy, mi amiga nunca ha salido en una cita con alguien que conoció en línea. Tuvo mucha suerte de despertarse en medio de la noche, de lo contrario, nadie sabe qué habría hecho ese hombre con ella. Esta historia comienza cuando esta chica coincidió con un chico en Tinder y salió en un par de citas con él. En las 2 primeras citas fueron a tomar café y pasearon al aire libre. Realmente le gustaba, pensaba que era amigable, atractivo, etc. Y pensaba que conectaban. Para la tercera cita, el chico sugirió que ella fuera a su casa para tomar algo. Ella estuvo de acuerdo porque se sentía segura y cómoda para hacerlo en ese momento. Entonces llega el momento y ella va a su casa y él le sirve una copa de vino. Las cosas parecen ir bien. Bromeaban y disfrutaban de una agradable conversación. Después de un rato, ella comienza a sentirse rara. Afortunadamente, esta chica ya había sido drogada una vez antes, así que reconoció inmediatamente los efectos una vez que comenzaron. Fue extremadamente astuta en esta situación y fingió que se sentía bien. Le dijo tan alegre y enérgicamente como pudo que iba a usar rápidamente el baño, para que no pareciera que había algo raro. Una vez en el baño cerró con llave la puerta y llamó inmediatamente a la policía. Les dijo que la habían drogado, que estaba encerrada en el baño y que necesitaban ir a sacarla de allí. Poco después ella se desmaya. Despierta con la policía pero todavía está muy drogada, así que está un poco inconsciente. Todo lo que recuerda es a la policía poniéndole una bolsa sobre la cabeza mientras la sacaban de allí. Fue salvada. Unos días después le piden que vaya a la comisaría para dar su declaración de los hechos. Después de hacer esto, pregunta si recuerda correctamente que la policía le puso una bolsa sobre la cabeza, o si lo imaginó debido a las drogas, o qué pasó con eso. Le dicen que efectivamente le pusieron una bolsa sobre la cabeza, porque decidieron que habría sido demasiado traumático para ella ver lo que él había preparado y configurado para ella en la sala de estar. Esto me da escalofríos. El chico terminó en la cárcel y hasta el día de hoy ella no sabe qué tenía en mente para ella. Pero está claro que fue una situación muy perturbadora y increíblemente aterradora que podría haber terminado horriblemente.